Ignacio, el 70, 1970, tú entraste a arquitectura, saliendo del colegio, entraste a arquitectura en la Universidad Católica y luego saliste de ahí para entrar a la escuela de cine. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué te llevó al cine? No, quise eh, entrar a cine desde el principio, la verdad tenía muy claro, porque en el 68, 69, al final del colegio yo iba mucho al cine y ahí yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer. Me acuerdo que de haber sido el año 68, 69, vi la película Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Y cuando salí, o sea, me impactó tanto esa película, la verdad, que yo sentí que yo la había hecho, porque me resonaba mucho. Y descubrí ahí, o lo vi muy claramente, que detrás de la pantalla había un director que tomaba todas las decisiones, lo tuve muy claro. Y entonces esa película me fascinó porque, bueno, me interesaba mucho Cuba, me gustó la historia que contaba. Bueno, era tan cercana que sentí que yo la podría haber hecho, incluso salí como que yo la había hecho. Y entonces tenía muy claro que eso era lo que yo iba a hacer, pero después cuando salí del colegio me dio un poco de miedo entrar a la escuela de cine, porque encontraba que era muy joven para hacer películas. Entonces me di una vuelta por arquitectura un rato. Pero no olvidar es tu primera película. eh, y volviendo a esto del temor de hacer cine en tu decisión, tú sin embargo entras al cine, no sé en qué minuto exactamente, pero más o menos coincidente con la dictadura. ¿Y eso no te dio temor? Por supuesto que sí, pero todos los chilenos teníamos miedo en ese momento, porque era, era brutal. Había muertos por todos lados, todas las familias tenían algún detenido, desaparecido, o preso, o en el Estadio Nacional. Entonces se vivía con miedo. Incluso la primera película que yo hice, que se llama Hoy es jueves cinematográfico, es del año 75 puede ser. O sea, imagínate, con la DINA muy presente. Y la película ocurre al interior de una sala de cine. Se llama Hoy es jueves cinematográfico y se refiere a una actividad que tenía la Universidad Católica de dar películas todos los jueves. Y yo hago una película sobre eso. Y en el fondo lo que estoy haciendo es refugiarme dentro de una sala de cine para salir de la calle, esconderme de la brutalidad y la fealdad y el horror de la dictadura y me encierro dentro de una sala de cine y hago una película sobre la ceremonia del cine, la liturgia de la exhibición de una película. Y la verdad es que es una película de ficción, ¿no? Un poco ficción, un corto de 4 minutos. Pero, pero es eso, ¿eh? Es como para arrancar de la dictadura y encerrarme en un lugar de belleza. La primera película que tú admites como tu primera película de salida, de estreno, no olvidar, es que está hecha más o menos en la época ya que la dictadura se consolida, se institucionaliza, la constitución, el plebiscito ese. Y, eh, y hablando de temor al cine, bueno, y luego tú decides ir a estudiar cine, y tu primera película es, entiendo que alguien comentó por ahí, es la primera película que se hace sobre desaparecidos, que se refiere a los muertos, asesinados campesinos de Lonquén, de esa zona. Eh, ¿Cómo tomaste esa decisión? O sea, ese es un riesgo bastante, al punto que tuviste que hacerla con
un nombre ficticio, digamos, de Pedro Meneses. Sí, fue así, mira. Yo fui una vez a una romería en Lonquén, en los hornos de Lonquén. Una romería que llamó la iglesia, la Vicaría de la Solidaridad. Yo me enteré de eso y fui. Y ahí vi por primera vez, esta fue una caminata desde Isla de Maipo hacia Los Hornos, unos 7 kilómetros caminando, con los familiares, las víctimas de Lonquén, y muchas otras mujeres que tenían familiares desaparecidos, ya se habían reunido en la Vicaría de la Solidaridad, y todas ellas caminaban en esta romería. Esta es la primera vez que yo veía las fotos de familiares en los pechos de las mujeres. Eh, la primera vez que vi eso yo, me impresionó mucho, y me impresionó mucho saber, ahí supe, en esa romería, que Elena Maureira era una mujer que había perdido 5 miembros de su familia en una sola noche. Y estaba ahí, la conocí y supe que ella hacía una romería personal todos los domingos a Los Hornos llevando flores. Y me impresionó tanto eso, ese hecho, esa caminata que hacía ella sola, mientras todo el país iba en una dirección contraria, porque el país estaba en esta cuestión de la nueva economía, de la importación, del consumo desatado, ¿no? Y todo el país estaba maravillado con eso. Y mientras ocurría eso, esta mujer caminaba sola a Los Hornos. Entonces lo que yo quise fue sentir la necesidad de filmarla a ella, filmar esa caminata, pero no tenía yo la idea de hacer una película. Simplemente quise tener esa imagen porque me parecía que esa era la imagen de Chile en ese momento. Igual cuando hice eso, por supuesto que era arriesgado hacer eso, y yo tenía mucho miedo. Y luego, muy poco tiempo después de esa caminata, dinamitaron Los Hornos, digamos, 3 meses después. Y entonces yo dije, tengo que hacer una película sobre lo que ocurrió en Lonquén, porque estaba a propósito de olvidar todo eso. Y a mí se me ocurrió que yo tenía que hacer una película que recuperara esa memoria, que la contuviera. Y entonces hice esa película, me demoré 3 años, una película muy corta, pero me demoré mucho tiempo porque era muy difícil hacerla, por el cuidado que había que tener, por el miedo de hacerla. Pero me pasó que yo sentí que no podía ser cineasta si no hacía eso. Y ahí ya tú supiste que para adelante iba a ser Mira, un después que... documentalista. No, pero mira, fue verdad interesante lo que fue ocurriendo, porque después de hacer esa película, yo no sabía qué hacer. O sea, eh, estábamos en la dictadura y que iba a seguir haciendo películas de desaparecidos, no podía, no quería. Incluso después que hice No Olvidar, empecé a recibir llamados de gente que quería que hiciera películas sobre esos temas o sobre esos casos. Y era curioso porque había dinero para hacer esas películas, de fundaciones, qué sé yo, o ONGs que tienen plata de afuera, qué sé yo. Había posibilidad de financiar películas sobre temas de derechos humanos. Pero yo no me negué, no quise convertirme en un especialista de películas de derechos humanos. No me atraía esa cuestión. Y entonces no sabía qué hacer y era tan digamos, digamos, aproblemado por ese problema, por esa cuestión de qué película hago,
que decidí hacer una película sobre esa cuestión, sobre no saber qué película hacer. Y entonces hice una película sobre esa pregunta, sobre qué hacer. Y esa película es Como me da la gana, en la cual voy a preguntarle a los cineastas que están filmando, que eran 6 en total, qué están haciendo y para qué, qué sentido tiene lo que están haciendo. A propósito de que yo no sabía qué hacer. Entonces, cuando hago esa película, me gusta más todavía la cuestión del documental, de que uno puede hacer cualquier cosa, de que uno puede hacer una película sobre una duda. Y me gustó también la forma que inventé para hacerla, que era interrumpir los rodajes de otros cineastas. Entonces, me gustó mucho eso, porque inventé una forma. ¿Qué es lo propiamente cinematográfico de lo que estás haciendo? Que le haces tú a los directores y las directoras. Y las directoras y los directores quedan como sorprendidos de la pregunta, no saben qué hacer con esa. ¿Cuál es tu intención con esa pregunta? No sabemos bien lo que es lo cinematográfico. Es una pregunta que está siempre... Pero ¿qué es lo cinematográfico? Lo cinematográfico es lo que está desligado, es lo que está en la imagen, que está desligado de la historia o de un tema. ¿De qué cosa andas tú al hacer esta película? De plata, po. No. Eh, yo creo que estoy tratando de descubrir un poco cómo somos los chilenos. Es la imagen que tiene vida por sí misma y que por lo tanto es una situación o un evento cinematográfico visual que sorprende al propio realizador. Es un descubrimiento del lenguaje. Bueno, esto tiene que ver, lo traigo a corazón, tiene que ver con Ruiz, con Raúl Ruiz, con el haberlo conocido y haber trabajado con él. Y tiene que ver concretamente con Cofralandes. Cuando uno ve Cofralandes, uno se pregunta, bueno, ¿qué es el cine? ¿De qué se trata esta cuestión? Para mí esa película es brillante, es una de las mejores películas que he visto nunca. Y que está jugando con esa misma cuestión, ¿eh? De qué es el cine. Ruiz juega todo el rato con eso, a propósito de hacer una película sobre Chile. Entonces, bueno, a mí me volteó esa película y también entonces me lleva a esa pregunta, ¿qué hago yo, qué estoy haciendo yo, qué es lo cinematográfico? Entonces yo aventuro lo que es cinematográfico en la propia película, como me da la gana 2. Porque digo, con mi montajista digo, oye, Sofía, nos perdimos, estamos perdidos. Lo digo en la propia película, y la propia película se pierde. Y entonces en ese perderse está la búsqueda de lo que es cinematográfico. Bueno, y por supuesto que eso da para jugar y pensar al mismo tiempo. Claro, yo creo que en el 100 niños esperando un tren, yo ya me digo a mí mismo, sí, yo soy un documentalista. Y, y me enamoro del documental y me olvido de la ficción, ¿verdad? Pienso que el documental es una cuestión superior. Creo que va más adelante que la ficción. Creo que tiene una riqueza de creación muy grande, porque trabaja con la materia de la realidad y la procesa y crea una forma, y crea una nueva realidad. Y en ese proceso hay una absoluta libertad de creación. O digamos que uno puede acercarse a esa absoluta libertad de creación. Y eso es algo que descubro y que me encanta, ¿no? Y empiezo a tratar de practicar. Bueno, eso se nota con total claridad después de 100 niños esperando un tren, en que para mí hay un giro bien claro, en cierto sentido, con Sueños de Hielo,
en que tú dices, estás ya enamorado del documental, que ya no quieres hacer la ficción, como... Sin embargo, Sueños de Hielo es pura ficción, siendo un documental. Se origina en una imagen, como se originan, como se han originado hasta ese momento todas las otras películas. No olvidar, se origina con la imagen de Elena Maureira caminando por ese camino a tierra. Esa es la imagen. Si el niño esperando un tren se origina en la imagen de un niño que me hace girar un zootropo delante de mi cámara, porque yo filmé eso antes de hacer esa película. Esa imagen me lleva a hacer la película. Y luego en Sueños de Hielo, la imagen es cuando yo escucho que está ocurriendo esto, que están llevando hielo están sacando hielo a la Antártica para llevarlo a Europa. Entonces yo me imagino un iceberg siendo arrastrado con un cable por un buque que lleva un iceberg por el mar a Europa. Esa imagen, dije, me llevó a hacer la película, a interesarme en esa película. Son imágenes las que te seducen. Y luego entonces vi que, bueno, no era eso lo que ocurría otra cosa, de otra manera. Y surgió... Bueno, también está esta cuestión de ir incluyendo en las películas lo que estás viendo, pero también lo que te está pasando. Porque en Sueños de Hielo hay una mezcla de lo que está ocurriendo, que son buques que sacan hielo en la Antártica y lo llevan a Europa. Está ocurriendo eso, pero al mismo tiempo está ocurriendo una cuestión en mí que la pongo ahí, de alguna manera, que es una depresión muy grande que tuve a los 40 años. A los 40 años es la edad, sí, la primera edad que uno tiene, en que uno puede mirar para atrás. La primera vez, porque antes uno es muy chico, no ve nada. A los 40 años ya puede ver algo, y entonces me dio una depresión, no sé por qué, pero es fuerte. Y cuando estaba en el proceso de hacer esta película, pensarla, y por suerte hice esta película, porque esta película fue como una salvación de eso. Y al mismo tiempo una película para niños, ¿no? Porque fíjate que yo le mostré esta película a mi hija Belén cuando era chiquitita. Y tenía un vecino que era muy chico también y lo invitó a ver la película. Y la vieron sin pestañear. Y cuando terminó la película me pidieron que la viera de nuevo inmediatamente. Entonces, ahí me di cuenta que era una película para niños. A pesar de todo esto, otra cosa que te cuentan. Porque es una historia muy entretenida al final. Una historia que recoge la literatura también, la literatura de mar. Esta es la literatura marinera, son los cuentos de marinos, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de cosas. Pero lo interesante es que una película documental te permite hacer eso. No sé si llamarla ya documental, pero una película que tiene la forma del documental en el sentido que tiene un equipo muy chico que la hace, muy pequeño. Entonces es un tipo de película en el cual tú puedes ir creando permanentemente durante el proceso, y puedes ir cambiando de opinión, cambiando de la dirección de la película, puedes ir cambiando todo a todo momento. Y eso en la ficción es imposible. Un hielo, un témpano, que se transforma en un sujeto, un personaje que es sustraído de su entorno, de su ambiente, de la Antártica, aprisionado en un buque, y que va acompañado por el gemido doloroso de ballena. Entonces es un personaje dramático, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que alguna gente esperan demostrar este gran país tigre que se permite
romper con la noción de país sudamericano, de plátano y de fruta, y no, este es un país serio que lleva un témpano a Sevilla. Pero tú ese relato lo rompes haciendo un relato del propio témpano que sufre su desarraigo. En la filmación organizábamos motines. Jugábamos con los marineros y hacíamos motines en la noche, porque nadie tenía nada que hacer. Y bueno, no, al final no quedaron en la película, pero nos entreteníamos con esas cosas. Y incluso ellos, hay planos preciosos, creo que no están en la película, en que ellos leen Melville, leen Conrad, leen Colovano. Tu próxima película es Aquí se construye. Después de verla, uno no puede dejar de poner atención a la constante destrucción de la ciudad. Siempre todo aquí se construye. En este barrio mismo todo sigue destruyéndose para construir nuevos edificios, etc. Es una película muy impactante en eso. Y lo que es una película preciosa por el motivo que encuentras en el propietario de la casa que va a destruirse en medio de un escenario de destrucción y creación al mismo tiempo. Que es el mundo de Santiago, del Santiago acomodado. Unas casas preciosas, todas pulverizándose al suelo, y un afán de rescatar lo natural, lo particular. Claro, sí, interesante esa cuestión, la valoración de lo patrimonial, de la belleza de la arquitectura de una ciudad. Que uno se duele, o sea, que a uno le duele que se destruya. Digamos, está lleno de ese tipo de cosas. También el hecho de vivir en una ciudad que dejas de reconocer. Porque las imágenes que has tenido de la ciudad ya no están, cambian a cada momento. Entonces, claro, se produce eso conservador que dices tú, pero que al final de cuentas no lo es, porque este devorar la ciudad con esta maquinaria, esta operación de destrucción, es finalmente la fiebre devoradora del capitalismo, que no tiene límite para destruir con tal de hacer negocio, ¿no? Porque es la plusvalía la que hace que la ciudad se destruya, la plusvalía del terreno. Entonces no hay nada que lo ataje, hay un devoramiento de la ciudad y están, digamos, el capitalismo detrás de eso, ¿no? Destruyendo. Por lo tanto, la película, yo diría que es profundamente anticapitalista. Es una película que tiene otro elemento que está en todas otras películas, que nunca se pierde, que es la conexión. Es decir, con los nuevos edificios vienen no solo los nuevos habitantes, que vienen de otras partes, que se explora después en otras películas, pero vienen también los obreros que construyen las casas, los edificios nuevos. Y ahí tú trazas. Hay una cosa urbana, un poco siempre en tu película, hay una cuestión sobre el espacio. Tú trazas el recorrido de los obreros que vienen, que se levantan a las 5 de la mañana desde sus casas. Convergen de distintas partes de la ciudad en bicicleta, en micros llenas y trabajosas. Eso me encanta a mí que ocurra, ¿no? Que pueda ocurrir en una película que contiene muchas miradas y muchas posibilidades de razonamiento distintas. Y eso tiene que ver con una cuestión que es que no hago películas sobre temas. No hay un tema, yo no trato el tema tanto, sino que el tema entra en la película. Los temas entran
y los temas que entran son muy distintos. Y eso es porque la película es un recipiente que permite incluirlo todo, al no ser el tratamiento de un tema, sino de una imagen y de una situación. Esa película parte con la imagen de una casa siendo demolida. Esa es la imagen que lleva a hacer la película. Y concretamente la imagen de una casa que se destruye al lado de otra que permanece. Entonces la visión de un vecino que ve cómo cambia su entorno. Esa es la imagen. Entonces, al no haber un tema que tratar, porque si el tema fuera la construcción o la migración urbana, sería una lata, ¿no? Porque hay que seguir el tema. Aquí no hay tema. Los temas pueden entrar solo a la película. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, la película es un polo de atracción de temas o de situaciones, a partir de que, concretamente, y lo dijimos una vez, una película es la lectura de un espacio. Eso es lo cinematográfico. Claro, eso es muy bien, muy bien. No. Una película es la lectura de un espacio. Y en el espacio está toda la vida, está toda la historia escrita. Y finalmente también es una película sobre los derrotados, ¿no? Una película sobre la derrota. Porque termina con este vencedor arriba en su piso, 10º piso, mirando a este señor derrotado abajo, ¿no? Que lo mira hacia arriba como también lo mira como esos son los que nos han vencido. En El Otro Día, que es una película, un documental filmado aquí mismo, ¿no? Donde mismo estamos. Y entonces este vuelco, este giro que yo destaco, es un giro ya profundamente intimista, que está introducido por esto del naturalista, de aquí se construye, pero que ahora se implanta autobiográficamente en este espacio. Entonces yo creo que aquí hay un giro de intimista muy, muy, muy radical. Pero que al mismo tiempo tiene esta gran gracia, que es que todo esto se conecta con las personas que vienen a tocar el timbre, que es un recurso maravilloso para conectar esta intimidad con otras. Claro, porque la película vuelve a ser el otro día vuelve a ser la lectura del espacio. Es eso, no es que yo decida hacer una película intimista. No hay una decisión de ahora me dedico a lo íntimo. No está esa decisión. Ni yo haciendo la película sienta que estoy haciendo una película íntima. Estoy haciendo una película, estoy leyendo el espacio. Y decido escoger mi casa como el espacio de la película a propósito de una experiencia muy, muy divertida, la verdad, importante, que es cuando yo hago, la mamá de mi abuela le contó a mi abuela en la ciudad o pueblo de Villa Alegre, a 400 kilómetros de distancia de esta casa. Bueno, una película que hice durante 3 años más o menos filmando ahí. Lo que yo quería era filmar la crecida del río. Cuando el río crecía, que era impresionante, ¿no? El río Loncomilla. Y el río crecía, bueno, con la lluvia, las grandes lluvias, crecía el río. Entonces, yo tenía una persona le había pedido a una persona de allá que me avisara cuando el río crecía, para armar mi equipo y partir a filmar. Bueno, esta persona no me llamaba, la verdad. Y yo me enteraba por el clima, por la televisión,
de que está una tormenta enorme, entonces el río tenía que haber crecido. Entonces yo partía para allá con todo mi equipo, yo tenía que hacer la producción, llamar a la gente, juntar las personas, el fotógrafo, el sonidista, la camioneta, partir para allá. Y cuando llegaba allá, el río ya había decrecido. Entonces yo me empecé a preguntar, a propósito que me encontré en ese pueblo, me encontré con un cineasta que viene paseando, caminando, o sea, viene en bicicleta con su trípode al hombro. Y me ve y se para y se acerca a conversar con nosotros. Y me dice, conversamos, y entonces ahí yo me entero que él está haciendo una película sobre Villa Alegre. Hace más tiempo, 7 años, y que ha juntado cantidad de material, ha filmado todas las crecidas de los ríos, ha filmado todo. Incluso tiene materiales de archivo de todas las familias que habían filmado, de su historia antiguamente ahí, entonces tiene todo lo que yo quería hacer. Entonces dije yo, ¿qué sentido tiene que yo venga a filmar a 400 kilómetros de distancia cuando aquí hay un tipo que se levanta en la mañana, va a filmar el río, vuelve y toma desayuno en su casa? Era un hombre de ahí, Claro. de la zona. Entonces eso me hizo pensar que ¿para qué viajar tanto? Entonces ahí decidí yo hacer una película en mi casa. Yo también quiero levantarme en la mañana y estar en el set. Entonces, además que me encantaba esta casa, y dije, ¿cómo no voy a hacer esta casa una película? Es maravilloso cómo pasa el sol en la mañana, luego cambia la luz en la tarde y está el patio y todo eso. Entonces dije, mi casa es un gran lugar para hacer una película. De ahí viene, ¿no? Del hecho de convertir tu lugar en el set y al mismo tiempo de leer todo lo que hay en este espacio. Y ahí empieza a aparecer la fotografía de mi papá y de mi mamá, porque le pasa la luz del sol. Si no le hubiera pasado la luz del sol, esa fotografía no hubiera estado. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y cómo llega lo de los de afuera? Ah, bueno, porque tú estás filmando aquí el gato y tocan el timbre y tocan el timbre. Es raro que ahora no lo hayan tocado, pero el timbre suena a cada momento, gente que viene todo el tiempo, como en la película, a vender algo, a pedir algo. Entonces entró naturalmente también. Tú tienes ahí un mapa de Santiago colgado, un gran mapa de Santiago muy detallado con las comunas, y donde empiezas a trazar desde este epicentro cuerdas que indican la proveniencia de la gente que toca el timbre, que son gentes que viven en Los Espejos, en comunas limítrofes de la región metropolitana. Y entonces tu mapa se transforma en una red desde este epicentro y vas a esos lugares e intentas explorar esa otra intimidad, en cierto sentido, de meterte a las casas cuando se puede, cuando hay casas, que te muestran las piezas. Es una interconexión de intimidades. Claro. Eso también proviene del hecho de hacer películas sobre un lugar, sobre un espacio, y donde no hay tema. Porque si el tema fuera la migración urbana o Santiago o qué sé yo, los pobres que van a los barrios ricos o los ricos, no sé, no hay tema. Esa cuestión encuentro que es muy buena. Entonces, en esta lectura del espacio, en esta película, que es la casa, finalmente el espacio se agranda a la ciudad. ¿Por qué? Porque se abre la puerta. Al abrirse la puerta de calle, entra la ciudad, a la casa. Entonces, el espacio se expande en esta lectura. Eso es lo bueno de hacer películas sin tema.
el mundo va entrando solo. Es una película sin tema, el mundo va entrando solo y la autobiografía también va entrando sola, marcada por la foto. Marcada, ¿sabes? Por el sol. Eso también es me gusta mucho de esa película. El sol va moviéndose, digamos, es la Tierra la que se mueve alrededor del sol, ¿no? Es así, ¿no? Es la Tierra la que se mueve. Convengamos que sí. Entonces, al ocurrir eso, el sol se va moviendo dentro de la casa. Entonces va apareciendo una luz maravillosa que va recorriendo las cosas, los objetos. Y entonces es el sol el que va ahora seduciendo a la cámara para filmar distintas cosas. Eso es lo que lleva a filmar esa foto de mi padre y mi madre. Es lo que lleva a filmar la fruta, en fin, el libro de Darwin. En fin, empiezan a relacionarse tantas cosas, ¿no? Está la historia de mis padres en la isla Quiriquina. Luego está hay un libro de Darwin, y resulta que Darwin estuvo en la Quiriquina. Ocurre en ese momento del rodaje un temblor, una especie de terremoto que hubo. Y resulta que Darwin está en el terremoto de la Quiriquina, está en ese lugar, de Talcahuano. Entonces todo eso se relaciona. Talcahuano, la Quiriquina, mis padres, luego la Quiriquina que se transforma en un centro de detención después del golpe militar. Entran los marinos que era bueno, que era mi padre y tantos familiares, pero al mismo tiempo los marinos son los que te detienen a ti, te llevan te tienen en el Estadio Nacional y te tratan bastante mal. En fin, se empiezan a juntar todas las cosas. Y eso yo encuentro que cuando ocurre eso es que una película está viva y tiene sentido. Y lo cinematográfico tiene que ver con eso, porque con esa capacidad de contener la complejidad al final del mundo, ¿no? Cuando las películas son de un tema o son de una historia, lo que ocurre es que la propia deriva de esas películas van dejando fuera casi todas las cosas que no tengan que ver solamente con esa historia. En cambio, esta manera de hacer películas es lo contrario. Es que el mundo empieza a entrar sin lógica. Bueno, toda esta temática continúa con la otra película Nunca subí al Provincia, el 2020, que en cierto sentido es una continuación de esa temática urbana de la conexión de personajes, intimidades, luces, etc. Pero aquí está centrada la película Nunca subí el Provincia, el Provincia siendo el cerro de la cordillera Nevado que está allá, que ya no se ve porque está en el edificio, pero entonces también tiene esta relación con este capitalismo que se interpone con la naturaleza. El cerro ya no se ve y está anclado a pocos pasos de aquí la película, en la intersección de Valenzuela Castillo con Manuel Montt, y todavía, y las intimidades que allí han existido, que han ido desapareciendo, producto de esta destrucción creativa, pero al que se agregan nuevas, porque estos edificios van agregando cubículos, uno encima de otro, de otras vidas íntimas, personales. Y la película trabaja eso. Yo creo que fue así, mira, la anterior fue Como me da la gana 2. Sí. Entonces, termino esa película y entonces igual me pregunto qué película hago ahora, sobre todo que yo ya estoy alejado digamos, jamás haré una película
de un tema, o digamos, no voy a escoger ningún tema. Entonces, Pero esa realización, esa constatación de que nunca va a ser una película de un tema, ¿cuándo exactamente ocurre? va de siempre, la verdad. De siempre, porque ni siquiera no olvidar es de un tema. La película Lonquén. Como que no tengo relación con esa cuestión de los temas. Me carga la cosa. Me ha cargado siempre. Entonces, pero ya la contratación es cada vez más categórica y evidente. Entonces, al final ya me crea un problema porque digo, ¿qué película, qué película voy a hacer ahora? Entonces, eh, vinieron a mí las imágenes de el Cerro Provincia, que está aquí al frente, de la cordillera de los Andes. Esa imagen. El Cerro Provincia es un cerro que me ha, digamos, seguido toda la vida. La llevo en la mochila. Porque la veía, de todas las casas donde he vivido, siempre ha estado en provincia, en las ventanas. Eh, Luego de la imagen de estos dos ancianos que andan con bolsas por las calles, que aparece mucho en la película. Dos ancianos que andan por las calles cargando bolsas y que eran tipos que me intrigaban muchísimo. ¿Quiénes son? Yo los seguí por todos lados. Me los encontraba en la iglesia ortodoxa, después en el Hospital Salvador. Eran muy reacios a conversar. Yo nunca pude conversar con ellos, se me alejaban. Entonces era una imagen que yo quería tener porque, ¿quiénes son ellos? Quería saber. Luego está el hecho también de que en ese tiempo yo escribía mucho con una persona. Escribía muchas cartas, pero una cosa, escribía cartas de 20 páginas, ¿no? Y esa experiencia de la escritura de cartas me pareció muy, muy atractiva, porque al escribir una carta, uno se sienta, toma la lapicera y no tenía nada que contar, que iba a contar, ¿no? Uno hace todos los días lo mismo. Pero al tener la pluma en la mano y el papel en blanco, empezaban a aparecer imágenes. Entonces empiezan a aparecer arbitrariamente miles de imágenes. Y entonces, miles de posibilidades de asociar imágenes. Y al final las cartas eran eso, eran imágenes que llegaban arbitrariamente y asociaciones también un poco arbitrarias entre imágenes. Y al final entonces me di cuenta que la escritura de cartas era muy cinematográfica y que era casi lo mismo, ¿no? Entonces escribir cartas y hacer películas. Entonces esa cuestión de la escritura de cartas la quise incorporar en esta película y al final hacer que esta película fuera una carta. Entonces en esa película jugué con eso. Y al final la película es eso, es una carta. Entonces juego con eso y al final digo una carta que nadie responde. Nadie me la está respondiendo. Y digo, bueno, entonces voy a escribir por escribir. Escribo para mí mismo. Y entonces estoy haciendo también, diciendo eso es hacer una película. Lo cinematográfico es entonces lo sorprendente que ocurre en la imagen a propósito de un desvío del curso que está siguiendo una historia. Pero en esta conversación, tú has hecho en un par de ocasiones referencia a alguna película que se nos quedaba en el camino en esta referencia en el tiempo de tu filmografía. Sin embargo, no ha hecho ninguna referencia a El diario de Agustín, el 2008 creo. Porque esa es una que tiene tema.
Claro, No es, se separa de lo que tú estás describiendo, de estas películas más recientes. Esta tiene tema. sí. Y, pero no la mencionan mucho tú. Bueno, tú tampoco. Bueno, estoy mencionando ahora. Ah. Y claro, y ahí es todo lo contrario de todas las otras películas que he hecho, porque ahí yo me impuse una misión, que era la misión de hacer una película sobre el diario El Mercurio y cómo el diario El Mercurio fue mm, más que cómplice en la violación de los derechos humanos, más que cómplice, fue casi autor, instigador de los crímenes. Y esto es porque, bueno, me impuse a hacer una película así. Porque dije, si no hago esta película, es difícil que pueda hacer las otras, que pueda hacer otras películas. Porque no me voy a sacar nunca de encima esta cuestión. Y es porque, bueno, el Mercurio viene es como que ha vivido con uno, ¿eh? Uno ha vivido con el Mercurio toda la vida, porque el Mercurio es parte del paisaje. Y siempre en mi casa estaba el Mercurio y todos nos peleábamos por leer el Mercurio. Entonces es un referente muy importante. Luego viene la toma de la Universidad Católica, donde aparece el cartel chileno El Mercurio Miente, y donde mi hermano era protagonista en esa toma porque era dirigente estudiantil en esa toma, y él llegaba con los cuentos de la toma de la Universidad Católica a la mesa, el comedor, donde estaban mi papá y mi abuelo, en fin. Entonces era muy importante el Mercurio para mí. Entonces, cuando escucho el informe de Valech, que habla sobre la responsabilidad de la prensa en la violación a los derechos humanos y destaca al Mercurio como el principal responsable, yo siento que tengo que hacer una película sobre eso, sobre el Mercurio y la DINA y la dictadura. Siento esa misión que yo tengo que hacer, porque miro para el lado y veo que nadie más la va a hacer. Y Es ahí, muy probable que vuelva a ocurrir eso. una película con tema de la que haya que escapar. Claro, porque esto del nunca más, ya sabemos que es broma, es mentira. Claro. Entonces es muy probable que si yo 30 años más, cuando yo tenga 100 años, haya otro golpe de estado brutal y tenga que hacer otra vez alguna película de esa, ¿no? Y ya, digamos, a los 105, 110 años hay que hacer otras cosas. Finalmente con plena libertad. Sí. Claro. Sí. Notas para una película, tu última película, también expresa toda esta libertad, pero tiene algo distintivo que es una película, a diferencia de todas las otras, es histórica. Hay una referencia a unos hechos históricos que te llevan hacia atrás, que tienes que resolver el tema de cómo recrear el pasado. Eso es nuevo. ¿Cómo fue el origen de esa película? El origen es la lectura del diario de Bernieri, 10 años en la Araucanía. Al leer el diario me gustó tanto ese libro que inmediatamente pensé, ¿cómo hago una película con esto? Me gustó mucho, me fascinó ver Chile contado desde el punto de vista de este joven en finales del 1800, en la selva o en un Chile construyéndose recién. Era muy entretenido lo que contaba. Entonces, qué fascinante hacer una película de esto. Entonces,
Invertí mucho tiempo, ¿verdad?, en pensándola, cómo hacerlo. Y al final llegamos a esta idea de hacerlo como yo podía hacerlo, que era una forma barata, con un solo personaje. En vez de poner en escena la época, ¿no?, que era una cuestión carísima, que yo no hubiera podido acceder a eso. Entonces llegamos a esta idea de trabajar con un solo personaje, lo cual significaba un solo vestuario y un solo caballo. Esa es toda la producción que hay, ¿no? Y recorrer con él, con el actor, los lugares donde Bernioli estuvo y entonces producir una relación entre el texto y el paisaje. La película es eso, ¿no? La puesta en relación de un texto con el paisaje, por medio del cuerpo de este personaje actor. En este paisaje entra también la historia del pueblo mapuche. Bueno, nosotros buscamos, yo quería tener el testimonio de un mapuche, yo quería una mujer. Una mujer que contara la historia del pueblo mapuche tal como lo hace Miguel Melín, contándolo por lo que he escuchado de la familia, de relatos orales, más que un discurso, porque filmamos muchos mapuches y todos caían en el discurso. En cambio, con Miguel apareció esto que queríamos, ¿no? Relato oral, familiar, próximo, personal, íntimo, que diera luz sobre la historia general. Nos iban a recibir para ir a hablar con determinadas personas. Y la persona prevista para que yo hablara con él era el papá de Miguel Melín, que era el lonco, verdadero lonco de ese lugar, que tenía más de 100 años. Y entramos a su ruca y él dijo que no le iba a hablar a ningún perro huinca. Entonces tuvimos que irnos de su ruca, él nos estaba echando. Y esto estaba al lado de la casa de Miguel Melín. Y Miguel, mientras yo estaba adentro de la ruca con la cámara y el sonido, estaba todo el resto del equipo, que eran 3 o 4 personas más, conversando con él, tomando café. Y entonces, como el papá nos echó, llegamos a la casa de Miguel, nos sirvió cafecito y empezamos a hablar, le pusimos un micrófono y salió esta historia. Inche nana titfa mufu peñi la mian yain Guelu Thuma Café Machi Trembler Puin Chique Alcupain Kuifiki Dumu Alcupain Kuifiki Nutam Cheth Kiple Ni Chau Ni Kiple Ka Kishu Ni Chau Mu Fei Kishu Alcupai Ni Nukin Nutam Chumle que Fei Kishu Ni Cheth Kiem Fei Tuhata Ni Thol Ni Fei Tuhachi Mapumu Tuhachi Lofmeo Ta Ni Chau Ni Cheth Ki Fei Chinutam Ka Chique Alcupainat Alcupain Petunia Kunun Winka Petuni Anupanun Wariatfa Kara Temuco Imperial Filke Wariam Leto Tuhachi Región Piñeto y Fantepo Kuifita Walmapu Miñique Hui Fei Tatu que fuita Tubun Kuifif Takamapa Muque Fuita Rein Mawen